acá, ya, que es el capítulo 9, ¿ya? Por favor, les pido, les ruego, nos disculpen por este pequeño impasse. Nos da un puntapié a que podamos en algún aspecto mejorar también, a lo mejor, y tener por ahí una cuenta propia como tal, como iglesia. Pero vamos, hay que trabajar en eso. Bien, vamos a pasar al capítulo 9, donde es muy importante para quienes estén también escribiendo y anotando, estén con sus Biblias en mano. Yo estoy con mi Biblia. La verdad que a veces me pilla un poco la tecnología al respecto de cómo lo hace mi hermano Luis, así que, pero ya vamos avanzando, ¿ah? A veces uno se cree más pillo por ser más joven, pero no es así. Hay que irle dando vueltecitas para irse aclimatando y acostumbrando a cómo funciona todo el sistema del Internet. ¿Ya? Entonces vamos al capítulo 9 y como comentario, comentario y anticipando un poco la lectura del capítulo 9, vamos a ver en el capítulo qué ocurre después de la dedicación del templo construido por el rey Salomón. En el capítulo anterior, como decía anteriormente, valga la redundancia, Salomón había finalizado el capítulo con una larga oración pidiendo que Dios escuchara las oraciones de Israel y permaneciera, por supuesto, a favor de su pueblo hasta como había sido hasta esa circunstancia. Vamos admitiendo y se están sumando los hermanos. Bien, lo que en este capítulo vamos a ver es que Dios responde de manera directa y por segunda vez a Salomón la oración que él había realizado. Sin embargo, lo que vamos y lo que hemos anticipado en la lectura y lo que vayamos viendo, su respuesta no solo trae promesas de bendición, sino también trae advertencias sobre las consecuencias que iban a tener si es que ellos, o no si es que ellos, bueno, me estoy anticipando las advertencias de las consecuencias, perdón, que iban a tener al ellos abandonar el pacto que Dios había realizado con el pueblo. Lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo nos va a enseñar que, por supuesto, la relación con Dios no dependía únicamente de tener un templo dedicado como tal, o tal vez de realizar algunas ceremonias religiosas, sino, por supuesto, y lo más importante, de vivir, y es como vamos a finalizar este capítulo el día de hoy, de vivir en obediencia y también en fidelidad a Dios. Entre paréntesis, había hecho un plan de los dos capítulos, solo nos vamos a abocar al 9 por el tiempo y también yo pronto tengo clases, así que ahí vamos, ¿ya? Eh, Además, lo que presenta el capítulo también es el crecimiento del reino de Salomón mediante algunos proyectos de construcción, algunas alianzas políticas, también a través del desarrollo comercial, mostrando, por supuesto, que Dios seguía bendiciendo a Israel y a Salomón como rey del pueblo. Al mismo tiempo, también se deja entrever algunos aspectos, ¿ya? Que más adelante estamos a puertas de acabar con el primer segmento que le llamo yo, que es hasta el fallecimiento de Salomón. Pero antes de eso, vamos a ver, y en este capítulo vamos a ver que se deja entrever algunos aspectos que más adelante van a contribuir al declive, a la caída espiritual, en este caso, del rey Salomón. Vamos entonces. eh, el subtítulo que tiene el capítulo 9 en nuestra Biblia Reina Valera, por supuesto, 1960, que es la que comúnmente ocupamos, nos habla del pacto de Dios, el pacto que Dios realizó con Salomón. También, dicho sea de paso, es importante dar alguna concordancia al respecto, y la cual la podemos encontrar también en Segunda de Crónicas, en su capítulo 7 desde el versículo 11 hasta el versículo 22 donde puede ver una historia muy similar relatada desde otro punto de vista también y con algunas cosas también que se agregan. Entonces, lo que podemos ver en este primer segmento, en lo cual vamos a dividir desde el versículo 1 hasta el versículo 9 es... eh,
Salomón recibe nueva visión de parte del Señor, una segunda manifestación de Dios a Salomón se hace con el fin, sí, con el fin de afirmar la perpetuidad de la dinastía, de su descendencia, y por supuesto también la de Israel. Y dependían, por supuesto, de la fidelidad del rey hacia Dios y también la fidelidad de quienes eh, le han de seguir y también, y no menor importante, sino que de suma importancia, la fidelidad que debían tener en este caso a las leyes de Dios. De modo que Dios le aparece por segunda vez a Salomón la noche que siguió a la dedicación del templo. Lo manifiesta de esta manera en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y en el verso 12 lo tengo marcado, lo voy a leer acá. Donde dice, terminó, el 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Luego dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahí nos habla un poco de la noche. En el capítulo 9 nos dice cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Entonces podemos ver que Dios se le aparece por segunda vez a Salomón. Y fue cuando, fue precisamente al concluir la etapa más maravillosa, la etapa más gloriosa del reinado de Salomón, y el más grande anhelo y deseo o más grande ideal que tenía en su corazón. ¿Y cuál era este? Por supuesto ya lo hemos visto y es la construcción del templo. Recordemos que aparte de eso, esto también incluye todos los edificios, como nos enseña la escritura, dentro de una gran muralla. Aunque quedaban algunas cosas por realizar, Salomón ya a esta altura había alcanzado el poder, había alcanzado la riqueza, había alcanzado la grandeza y la fama que le convierte en uno de los reyes, si no el rey más poderoso de su tiempo. Y es en este momento tan especial cuando recibe una nueva visión de parte del Señor. Y la pregunta vendría siendo, o que se pudiese realizar, ¿acaso no era cuando más necesitaba Salomón una nueva visión o un nuevo contacto con el Señor? ¿Cuáles serían algunos motivos para esta aparición o este acercamiento de parte del Señor a Salomón? Y lo vamos, en este caso, a dividir en tres partes que se encuentran dentro de los versículos desde el 3 hacia el versículo 9. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es que Dios responde la oración de Salomón. Y esto lo podemos ver en el versículo 3 donde nos dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado en esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Lo que está haciendo el Señor le demuestra a Salomón que siempre va a estar y siempre, y esto que nos quede como, como clavado en nuestro corazón, que siempre está más cerca de quienes le buscan con sinceridad de corazón. Hasta ahora el rey está en una situación íntima de comunión con el Señor, lo que podemos ver en este versículo. Y podemos ver que el mismo pueblo y el mismo rey hasta ahora no habían sido contagiados con el pecado de los cultos paganos, que es lo que Jehová le viene a advertir más adelante a Salomón. En segundo lugar, eh, a través de los actos dedicatorios tan hermosos y solemnes que se realizaban, no tenían valor alguno si la presencia o la confirmación de Dios estaba con ellos. Era de manera indispensable que Dios pusiera su sello de aprobación sobre todo
lo que se había realizado, sobre todo lo que se había hecho. Entonces, por eso Jehová le dice en el versículo 3: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Nos indica y nos enseña, por supuesto, que sin la bendición del Señor es imposible que podamos avanzar. Es Dios quien tiene que poner su bendición en el lugar. Es Dios quien tiene que poner su bendición en la persona. No son nuestras capacidades o lo que nosotros queramos levantar como altar al Señor, si es que su presencia no está en medio de ese altar que levantamos. ¿Ya? Y en tercer lugar, lo que eh, lo que el Señor venía a manifestar con Salomón era para renovar el pacto que tenía con el pueblo. La esencia que hay en el pacto dentro de estos versículos es la misma. Tenemos que Dios, por supuesto, castiga el pecado y Dios bendice la obediencia. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 4. Dice, y si tú, diciéndole a Salomón, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y he guardado y guardando mis estatutos y mis decretos, ¿qué le dice el Señor? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Luego le vuelve a decir, y le dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí e Israel será, mire, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, sí, y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Por supuesto, podemos ver lo que yo siempre digo y recalco, causa-consecuencia, ¿ya? En la causa de idolatrar a otros dioses, que el Señor le está advirtiendo, porque si hay una cosa que Dios conoce, es, ya conoce nuestro futuro. Entonces, en la magnificencia del Señor, en la omnisciencia del Señor, en la omnipresencia del Señor, por supuesto, ya sabía que el pueblo le iba a fallar y que se iba a ir tras otros dioses. Pero aún así, en su misericordia, el Señor les advierte muy tempranamente antes de que ocurra. Les advierte eh, a tiempo. Entonces, podemos ver y recordar entonces lo que nos enseñan estos versículos. Dios castiga el pecado. Sí. Dios bendice la obediencia. Por supuesto que sí, y lo podemos ver a través de estos textos. Puesto que Dios, por supuesto, no les estaba pidiendo nada más, nada imposible, perdón, solamente que siguieran sus estatutos, que siguieran sus leyes y que se recordaran que siempre Él era el Dios por sobre todas las cosas. Lo que hace Jehová en este segundo encuentro con Salomón, presenta a David como ejemplo fiel de la obediencia al pacto que en adelante fue llamado como el pacto de David. En el futuro sería como un convenio de familia obligatorio para todos los descendientes y se les llamaría a estos que serían los hijos del pacto. Lo que podemos notar eh, son claras y precisas advertencias de Jehová hacia Salomón y al pueblo sobre el incumplimiento de las condiciones de este pacto. Y podemos ver que hay muchas trágicas consecuencias sobre sobre la desobediencia a través de estos versículos.
Y aunque podamos manifestar, y por supuesto que lo creemos así, que Dios es amor, que su misericordia es incomparable, su paciencia es tremenda, que Él es de una justicia perfecta, es por aquello que les avisa con anticipación. Es por esto que el pacto presupone bendiciones, pero también conlleva responsabilidades para el pueblo. Y por supuesto, el no cumplir estas responsabilidades los llevaría también eh, al castigo para quienes violaran estas condiciones o quienes no cumplieran lo que el Señor les estaba pidiendo a través de estos textos. Por eso advierte de manera severa y prevé la destrucción de Israel, que vamos a ver más adelante, y también la destrucción del templo. Y si hay una cosa que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Él conoce a los suyos y conocía también de la inclinación al pecado número uno que había en ese entonces de sus hijos. ¿Y cuál era este? Era la idolatría. Y ya empezamos a adentrarnos en una materia que hace algunas clases atrás pudimos ir viendo que las consecuencias de algunas exigencias, las consecuencias de algún trabajo de mano obrera extranjera iban a sembrar algún caos dentro del pueblo de Israel. Pero bien, observamos que eh, observamos que hasta ahora el templo, por supuesto, es el centro de la historia y el testimonio visible de la fe de Israel. La gloria del templo es la gloria eh, del pueblo. La ruina del templo convertiría a Israel en la burla y el hazme reír de todo el mundo, que eran las consecuencias que Jehová le manifestaba a Salomón de no incumplir lo que nos ocurre o lo que estamos leyendo en el capítulo 9 del versículo 1 al 9. ¿Ya? Como bien decía, la ruina del templo convertiría a Israel en la burla y el hazme reír de todo el mundo. Y la pregunta también viene a lo mejor de cajón o bien como quiera manifestarlo, pero la pregunta sería, ¿cómo es posible que Jehová le haga todo esto a su propio pueblo? Pero la respuesta es clara y también es terminante, o sea, muy tajante. Y nos la da el versículo 9. Se aferraron, dice, a adorar y servir a otros dioses en lugar del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Jehová le haga todo esto a su propio pueblo? Y el verso 9 nos manifiesta y dice, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces la respuesta sería precisamente el versículo 9. Podemos ver que el capítulo 9 comienza con el pacto que Jehová hizo con Salomón. En esencia, Jehová, complacido por el buen trabajo de construcción y por el culto que se realizó en dedicación al templo, lo cual vimos en el capítulo anterior, le asegura a Salomón que el nuevo templo era santificado, lo que nos explica estos primeros versículos. Que fuera siempre santificado no sería de manera automática, sino que lo que pudimos leer dependería de Salomón y también del pueblo, también de sus descendientes, como nos decían los versículos que leíamos hace poco. Y en estos versículos, Dios manifiesta y hace tres proclamaciones importantísimas que servían para Salomón y por supuesto que en nuestra vida actual también nos sirven para cada uno de nosotros. Nos asegura, por supuesto, como dice el versículo 3, su presencia, cuando Él dice, mis ojos y mi corazón
estarán allí. Dios nunca falla en sus acuerdos que realiza con su pueblo, en los pactos que realiza con su pueblo. Lo que sí hace, anuncia las condiciones que tienen este pacto. Y esto conlleva, por supuesto, integridad de corazón, conlleva también rectitud delante del Señor, conlleva obediencia y también conlleva justicia. También advierte el Señor dentro de estos versículos los resultados que llevaría a quebrar el pacto que estaban realizando. Eh, Habrían resultados por fallar o por no cumplir a las expectativas del pacto que estaban realizando. Uno de ellos era la pérdida de su herencia. Otra cosa muy importante también sería la pérdida de la presencia de Dios en en su adoración, lo cual correspondía en este caso a la destrucción del templo, como lo manifestaba anteriormente, y también de Israel como tal. Pérdida de integridad y también pérdida de la reputación. En conclusión, lo que podemos ver durante este primer segmento de estos versículos es que Dios promete siempre estar con su pueblo. Dios promete de igual manera en nuestra actualidad, aplicándolo hacia nosotros, en estar con nosotros. Por supuesto que sí. Pero para seguir, por supuesto, recibiendo sus bendiciones, no es que hay que dejárselo todo al Señor. También tenemos que hacer de nuestra parte, poner de nuestra parte, como decimos. Porque la pregunta sería, ¿por qué será que cuando, y esto lo podemos aplicar a nuestra actualidad, ¿por qué será que cuando las cosas a veces no van bien, ya dígase en lo familiar, en lo personal, o también en nuestra iglesia, y muchas veces el pueblo se siente un poco aislado de la presencia del Señor, como que no le sienten? Yo sé que más de alguno a lo mejor lo ha experimentado o lo has escuchado a través de algún testimonio de algún hermano. Eh, Cuando las cosas no van bien o cuando nos sentimos como lejos del Señor o no experimentamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿no hacemos la conexión con lo que está pasando acá con el pueblo de Israel? ¿No hay acaso una relación directa entre nuestra falta de fidelidad, en nuestra falta de integridad de corazón, en nuestra falta de rectitud, a veces en nuestra falta de obediencia, en nuestra falta de justicia, en el sentido de pérdida que experimentamos del Señor? Por supuesto, tenemos que hacer un autoanálisis en este aspecto. Hay una relación. Algo se está quebrando cuando sentimos que no gozamos de las bendiciones del Señor, porque las promesas del Señor están para nosotros y son fieles para cada uno de nosotros. Pero por supuesto, nosotros como hijos de Él debemos también cumplir algunos mandatos que el Señor tiene para nosotros. Entonces ahí tenemos que poner mucha precaución. El relato que se da en Crónicas y que vamos a leer, el relato del cronista, en este caso del autor del libro de Crónicas, sobre este mismo pacto podemos encontrar la solución. ¿Y sabe dónde está la solución? Busque si quiere usted, si está con su Biblia en Segunda de Crónicas, en su capítulo 7 y en su versículo 14. Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor nos da una respuesta a través de la misma palabra, eh, para cuando sentimos esa desconexión con Él, cuando no gozamos de sus bendiciones, cuando creemos que Dios está lejos de nosotros y la realidad es que nosotros nos alejamos del Señor. Y el Señor dice, hablando del mismo pacto de Dios con Salomón, pero en Segunda de Crónicas, en su capítulo 7, en el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Miren lo que dice que hará el Señor. Entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tremenda bendición para cada uno de nosotros. Y está ahí. Y podemos acceder a ella. Entonces, como aplicación muy personal, podemos entender que Dios valora mucho más la obediencia hacia Él que las apariencias religiosas que podamos tener. Muchas veces un ministerio o una tradición no pueden reemplazar una vida de fidelidad con el Señor. Lo que el Señor valora para nuestras vidas, por supuesto, es que seamos obedientes a Él a través de lo que sus estatutos o su palabra nos ordena, y la bendición del Señor, por supuesto, va a estar accesible para cada uno de los que hoy estamos presentes y para cada uno de aquellos que puedan escuchar y oírnos. Bien, vamos a pasar rápidamente eh, a a la parte 2 del texto de hoy, y también yo lo quise dividir desde el versículo 10, que es el versículo que continúa, hasta el versículo 28, donde según el subtítulo que nos enseña y que tenemos en nuestras Biblias, nos dice otras actividades de Salomón, la cual también nos da una concordancia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 8, desde el verso 1 al 18, donde usted también puede hacer un cuadro comparativo en relación a lo que hoy estamos leyendo en Reyes. Y yo lo manifesté y le puse poderío y riqueza de Salomón. Desde el verso 10, como le decía, hasta el verso 28 en el general del capítulo 9 que estamos leyendo. Por supuesto, tenemos muy en claro que la construcción del templo era el apogeo de la vida de Salomón. Aún así, no terminaba la historia ahí, porque hubo también una variedad de proyectos que podemos ver dentro de estos versículos y de proyectos arquitectónicos. ¿Ah? Recuerde que Salomón fue valorado como un gran constructor, como un gran arquitecto, que también ocupaba las energías de Salomón. Es más, también hubo dentro de ellos, y podemos ver a través de estos versículos, los tratos internacionales que se realizaron y la ganancia económica también eran parte importante para Israel durante cierto tiempo. Y con todo, eh, oh, ay, me pilló. Ahí sí estamos llegando al tiempo límite, así que probablemente les alcance a mandar otro link más para que estén atentos. ¿Ya? Eh, Quedé en referencia a los tratos internacionales y las ganancias, por supuesto, mencionaba que eran importantes eh, durante el cierto tiempo en Israel. Con todo, como hemos visto en otras partes de la narración, implica que, y aquí hay un dicho muy popular, y nos enseña e indica que no todo lo que brilla es oro. Entonces, lo que quiero decir es que aun con las grandes riquezas de Israel, al terminar los grandes proyectos que estaban realizando, por supuesto podemos ver a través de los textos y vamos a seguir mientras avanzamos, viendo que en realidad no todo iba bien como se veía muchas veces, como decimos, desde un punto mirado desde afuera. En la interna estaban ocurriendo cosas, ¿ya? Del verso 10 al verso 14 tenemos que no todo fue, y vuelvo a usar un dicho muy nuestro, no todo fue color de rosas en esta época dorada del rey Salomón y del pueblo de Israel. Por supuesto, el mantener este tremendo imperio, por supuesto, también conllevaba tener costos muy altos para esto. Entonces los gastos crecían mientras los ingresos que habían eran demasiado bajos. Y es aquí donde el rey se vio obligado a tomar medidas muy fuertes para poder aumentar los ingresos o las entradas al pueblo y también cubrir así los gastos excesivos. Lo que podemos ver dentro de estos capítulos, perdón, dentro de estos versículos, nos dice aconteció el 10 al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, vuelve a aparecer acá en acción nuevamente,
había traído a Salomón madera de cedro y ciprés y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram. 20 ciudades, perdón, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y qué pasó, no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Eso nos habla desde el verso 10 hasta el verso 14. Podemos ver nuevamente que Salomón apela a un viejo amigo de su padre, también a un viejo amigo de él, Hiram, para realizar ciertos arreglos comerciales y poder así conseguir los recursos que necesitaba con urgencia para el reino. En esta ocasión, Hiram le prestó, y aquí vamos a hacer las medidas comparativas al respecto. Hiram le facilitó alrededor de 4 toneladas de oro, 4.000 kilos de oro aproximadamente. Se dice que en la moneda de cualquier país esto era una verdadera fortuna, ¿eh? Y para pagar esta deuda que hizo Salomón, le cedió a Hiram un número de ciudades dentro de la misma tierra prometida. El verso 14 nos habla que le dio 120 talentos de oros. En el sistema en cuanto a pesos y medidas usado en el tiempo antiguo, el talento era la unidad de peso más alta que existía, equivalente a 60 minas o también a 3.000 ciclos. Unos 120 talentos, como nos declara aquí el versículo 14, eran aproximadamente 4 toneladas de oro que le estaba entregando Hiram a Salomón, una fortuna. Para, para que nosotros podamos ver a lo mejor una consideración más cercana de las estadísticas y del valor del oro en sí, también se puede ver dentro de los capítulos de Primera de Crónicas, en el capítulo 22 en el verso 14 si no mal lo recuerdo, ¿ya? Entonces, eso fue aproximadamente lo que Hiram le concedió a Salomón para poder tener en su reino los ingresos que necesitaba y poder mantener también lo costoso que era la vida del reino. Por supuesto, no se sabe a ciencia cierta por cuál Hiram no aceptó, porque no le gustaron las ciudades que le había ofrecido Salomón, entonces no aceptó el negocio. Lo más probable es que a lo mejor la diferencia que había entre la cantidad de oro prestado y la carencia eh, de, de importancia que tenían las ciudades que Salomón le estaba entregando, por ahí a lo mejor podía estar la explicación. Que a lo mejor no sentía que el oro que le estaba facilitando valía en las ciudades que en este caso Salomón le estaba entregando. Y dicho sea de paso, también habla sobre una de las ciudades y que a la tierra de Kabul nos da a entender una, y la que cual significaba desierto o también o como nada, ¿ya? Entonces eso expresa un poco el desagrado que existió de Irán al poder aceptar lo que Salomón le estaba ofreciendo. Algunos historiadores también creen que las ciudades eran muy pequeñas y tal vez no estaban conquistadas todavía, o que las tierras también no eran muy buenas para poder cultivar granos o alimentos, etcétera, ¿ya? La historia nos entrega un poco más de información, precisamente también en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 8, en el verso 1 y 2 y dice que Irán mantuvo estas ciudades hasta que Salomón le devolvió o le pagó el préstamo que tenía con él, ¿ya? Entonces es de suma importancia también ver estos puntos. Para ir un poco concluyendo la división del versículo 10 hasta el versículo 14, podemos ver el acuerdo de Salomón e Irán. Y aquí voy a ir haciendo un panorama completo de lo que acabamos de ver. Después de 20 años de construcción, ¿qué hizo? Salomón entregó 20 ciudades de Galilea al rey Hiram de Tiro como forma de pago por, en este caso, como decía acá el texto, por la madera de cedro, por el ciprés y el oro que había recibido en préstamo a través de Hiram.
Pero sin embargo, lo que estaba leyendo recién, cuando Irán visitó estas ciudades, quedó un poco, quedó bastante decepcionado porque no cumplían las expectativas que él tenía. Por eso incluso llamó a la región, como les decía anteriormente, que es Kabul, lo cual yo les comentaba que era desierto o comunado, que también tenía otro significado un poco más moderno, el cual decía que significaba que tenía, no tenía valor o que era poco agradable. Este episodio lo que muestra que incluso un rey tan sabio como Salomón también tomó decisiones que no siempre fueron acertadas, aunque la alianza entre Irán y Salomón continuó, el relato deja ver un poco las decisiones políticas también podrían generar algunos conflictos entre ellos. Y que por supuesto vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Lo que debemos también nosotros de concientizar y también valorar para nuestra vida, que la sabiduría también debe reflejarse no muchas veces o solamente en lo espiritual, por supuesto que es lo fundamental para la vida del creyente, sino también nos enseña que se debe reflejarse en la administración de los recursos y en el cumplimiento de los compromisos que logramos realizar. Así que también es muy importante eh, canalizar y ver cuán sabiduría nos ha entregado el Señor para poder administrar todo lo que Él nos entrega. Por supuesto, concluimos y creemos que todo lo que tenemos y todo lo que logramos proveer, por supuesto, viene de la mano del Señor. Entonces, no solamente aplicamos nuestra sabiduría a través de lo espiritual, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra experticia, sino también en lo que Dios nos ha entregado para ser buenos administradores de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Vamos a finalizar y les voy a actualizar el link, por favor, porque ya va quedando en realidad bastante poco. Así que voy a detener la grabación y los voy a invitar a que podamos les voy a enviar el link por el grupo nuevamente, ¿ya? Por favor.